El tema que se va a realizar va a ser evolución tecnológica de los alambres tubulares ESAC. El expositor es el ingeniero Luis Rifo Toledo, de ESAC Chile. Él es ingeniero civil mecánico con especialización en construcciones soldadas en la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica, con un diplomado en gestión de la calidad y productividad en la Universidad Católica Santiago y con un diplomado en gestión y creación de negocios en la Universidad Central, Instituto Gestión y Liderazgo. Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Luis Rifo de ESAC Chile. Vamos a hacer una pequeña introducción primero al tema de las soldaduras, partiendo del inicio de estos procesos, para después meternos ya en más detalle en lo que es los alambres tubulares. Partió en 1907. En junio de 1907, este señor, don Oscar Kilberg, registra la primera patente para proceso de soldadura al arco eléctrico, considerando los electrodos que se iban a usar en este proceso. Ahí vemos los tipos de electrodos actuales y la forma como se usan estos electrodos. Lo básico de este sistema, de esta genialidad de don Oscar Kilberg, fue que a una varilla metálica, acero en este caso, le puso un revestimiento. Y ese revestimiento entonces permitía establecer arcos eléctricos con la pieza que se va a soldar, y al mismo tiempo se generaban gases y una escoria posterior. Y esto entonces fue lo que permitió empezar a desarrollar la soldadura hasta el nivel que lo tenemos hoy día. ¿Por qué? Porque estas protecciones, para poder cubrir el metal líquido que estaba en la zona del arco, más esta escoria que permitía proteger al material que estaba en proceso de solidificación, formando el cordón, fue lo que produjo entonces esta explosión en cuanto a unión de metales. Voy a tomar algún pequeño ejemplo que mencionaba el señor de Cediza respecto a las perforaciones y los taladros para hacerlo. Él mencionó la Torre de Eiffel. Esa Torre de Eiffel fue hecha antes que se inventaran los procesos de soldadura. O sea, estamos hablando de 1890 y tanto. Y esa torre tiene 2,5 millones de uniones. Y esas uniones en esa época eran simplemente roblones, pasadores, remache, como ustedes quieran llamarlos. Son los nombres típicos de eso. Eran 2,5 millones de roblones. Imagínense lo que significaba el trabajo, que eran 3 personas, para poder instalar cada roblón. Uno lo sujetaba, el otro lo calentaba con soplete y el tercero lo martillaba para poder sellar la unión. Entonces, eso cambió, entre paréntesis, aparte de la torre, todo lo que se hacía en aquella época, todas las construcciones eran de esa forma. Puentes, estructuras, como por ejemplo nosotros tenemos en Santiago el edificio de la estación central de trenes, que también es apernada, remachada en este caso, puentes en Estados Unidos, en cualquier lado, hasta los equipos de guerra, como los tanques, eran roblonados, no había soldadura. Entonces, cuando este señor Oscar Kilberg inventó la soldadura, cambió automáticamente la tecnología de unión de metales. Y simplemente consiste entonces en estas nuevas varillas que aparecieron en el mercado, gracias a Oscar Kilberg, una máquina que es la que proporciona la energía eléctrica y los cables correspondientes para poder cerrar el circuito y poder establecer arco y empezar a soldar. Luego, nos pegamos el salto de 1907
a la década de 1930-1940. Otros genios, aprovechando esa genialidad de Oscar Kilberg respecto a la protección para poder tener uniones de buena calidad, se les ocurrió poner un fundente y aparte del electrodo de la varilla, tuvieron otra genialidad, alambre continuo. Y así nació entonces el proceso de arco sumergido. Un proceso que actualmente, yo diría que un porcentaje del orden de 80% de las estructuras de puentes, de edificios, estanques, etcétera, son unidos mediante este proceso. Por la posibilidad que tiene de unir grandes espesores y además por la productividad. Siguiendo entonces, en 1944, otro genio, también ya utilizando las ideas anteriores, creó el proceso TIG. Y el proceso TIG mezcló los principios de funcionamiento de la soldadura oxoacetilénica y el arco eléctrico, y entonces generó un arco con electrodo de tungsteno, más un aporte que hacía, pero ya no en forma automática, sino que era manualmente, aportaba la varilla, y además, para poder proteger esa zona de alta temperatura y de metal fundido, incorporó un gas. Y con eso entonces se produjo, se generó, se inventó el proceso TIG, como lo ven ahí. Bueno, y así llegamos entonces a 1947, cuando surgió el proceso MIG. Mezclas un gas de protección que se había ideado en la parte TIG y rollos de alambre, que era lo que se había incorporado en el arco sumergido. Y de esa manera entonces, otro genio loco creó el sistema de soldadura MIG, donde ahora un rollo de alambre, gases de protección, y crearon entonces una manera ya semiautomática o semi-mecanizada, puesto que el alambre ya va alimentándose en forma automática, de soldadura. Y llegamos a 1957, donde Alloy Roll, una empresa actualmente del grupo ESAB, generó un nuevo esquema de soldadura. Utilizó entonces todo lo ya creado, y en particular el sistema MIG, que es alambre sólido más una mezcla de un gas de protección, y ahora le puso elementos al interior del alambre, creando los alambres tubulares. O sea, creando, y más el gas, una protección dual, una protección doble, puesto que los elementos del interior ya van a generar gases y escoria, y además está el gas externo, y por ello el nombre de Dual Chill. Una gama de alambres que partió en aquella época y que sigue presente y muy presente y muy fuerte en la actualidad. En sus inicios, estos alambres fueron fabricados, vamos a mostrar primero cómo lo... La fabricación misma se partía de un fleje, una lámina, rollos de lámina, ¿no es cierto?, rollos de estos flejes que son pasados a través de rodillos, una serie de rodillos, para ir dándole forma a este fleje plano, y cuando ya está en forma de U, hay un recipiente, ¿no es cierto?, parte del proceso donde se va agregando el fundente. Luego se sigue a través de los rodillos para ir
curvándolo y finalmente darle a través de trefilación los sellados finales para poder tener un alambre entonces con el núcleo de fundente incorporado y el sellado posterior. Bueno, en su inicio entonces estos alambres Dual Shield inventados por Alloy Roth solo eran en diámetros grandes, 2 hasta 3.2 milímetros, puesto que la tecnología no permitía otro tipo de fabricación menor. Entonces, el proceso estaba limitado. Por un lado, en cuanto al espesor, mínimo 3/8 aproximadamente, y solo, obviamente, en posición plana y horizontal. Sin embargo, siguiendo con las investigaciones, Alloy Roth en 1972 ya patentó un procedimiento de fabricación en alambre de diámetros 1.6 a 1.2 y más adelante incorporó los diámetros 0.9. Con eso ya permitió de que el proceso de alambres tubulares se empezara a usar en toda posición y bajaron los límites mínimos a 1,5 2 milímetros de espesor. Vale decir, a partir de ese momento, todos estos alambres quedaron ya plenamente incorporados, ¿no es cierto?, a los procesos de fabricación de diversa índole. Para ver la diferencia, lo que pasaba entonces o lo que empezó a pasar al tener este desarrollo de alambres. Este gráfico nos muestra la velocidad de depósito o los kilos por hora que podemos depositar versus la corriente con electrodos revestidos, las varillas tradicionales, que fue lo que inventó el señor Oscar Kilberg en 1907 y que siguen usándose y van a seguir usándose por mucho tiempo más. Esa es la curva de ese electrodo versus el alambre MIG sólido en 1.2, esa es la curva, alambre tubular rutílico y alambre tubular de revestimiento para escorias, para producir escorias básicas. Si tomamos la referencia esta que está indicado acá, ¿no es cierto?, unos 230 amperes aproximadamente, para un electrodo revestido tenemos más o menos 1.8 kilos por hora de depósito. Cuando pasamos al alambre MIG, estamos hablando del orden de aproximadamente 3 kilos por hora. O sea, esa es la situación que fue ocurriendo con estas invenciones. De un proceso de, como decíamos, más o menos 1,5 kilos, llegamos a prácticamente 3, el doble de kilos por hora, o sea, es la velocidad con la cual podemos fabricar algunos elementos. Con los rutílicos simplemente pasamos de 4,3 a 4,5, en fin. O sea, el nivel de productividad fue creciendo enormemente a través de los años con estos nuevos descubrimientos. Además hay otro detalle importante. La forma del cordón. Cuando tenemos un alambre sólido, acá hicimos la comparación con el mismo nivel de amperaje, ¿no es cierto? Ese nivel de amperaje se divide porque lo que hace o lo que provoca el depósito en el fondo es la densidad de corriente. Y la densidad de corriente es la intensidad de corriente que pasa a través del alambre dividido por la sección, por el área transversal de ese alambre. Cuando tenemos un sólido, entonces, es toda el área transversal que divide la intensidad total de corriente. Y eso nos va a dar un depósito, en este caso, de ese tipo, y una cantidad de depósito como la que habíamos indicado acá, del orden de 3 kilos por hora. Sin embargo, cuando tenemos un tubular
de igual diámetro que el sólido, ¿qué es lo que ocurre? Que ese tubular ahora está constituido por un fleje más el fundente. Entonces, al estar con la misma corriente, la intensidad de corriente varía enormemente acá, porque ya principalmente esa intensidad va a estar en el fleje y no en toda el área de acá. Obviamente que algún monto de esa corriente va también a estar utilizada en el fundente, es lógico. Pero principalmente este fleje, que es el que va a estar generando el depósito final, aumenta entonces enormemente su densidad de corriente con respecto a esto. Y por ello entonces que aumenta los kilos por hora y también, por cierto, por el tipo de transferencia que se va a producir en este nuevo esquema, varía la forma del cordón. Pues bien, siguiendo con las investigaciones, con los avances, a mediados de los 80 surgió una nueva generación de alambres tubulares, los Dual Shield II, cuya característica fundamental es proporcionar producto con una menor cantidad de hidrógeno en depósitos con buena resistencia mecánica y buena tenacidad. Fue así como surgieron el Dual Shield 2, que se comercializa bastante allá en Chile, zona norte especialmente. Es un producto, como ustedes ven ahí, con un nivel de hidrógeno H4 máximo. Además, decíamos que era buena resistencia y buena tenacidad. Este tipo de alambre tiene una categoría de J, que significa de que su impacto está en menos 40, tenemos 84 joules, menos 40 grados Celsius. Un alambre normal habitualmente está en menos 18, menos 29, es el joule que se requiere. En este caso tiene 84, como digo, a menos 40 grados Celsius. Alambres muy adecuados para uso en astillero, en puente, en equipos para la minería. En Chile justamente en el rubro donde se utiliza bastante este alambre. La minería del norte del país tiene que utilizar equipamientos con rangos de temperatura en el medio ambiente, que puede ir desde menos 10, menos 12 en la noche, grados Celsius, hasta 30 o más en el día. Entonces, esos rangos de temperatura, por cierto, que necesitan, aparte de resistencia, una muy buena tenacidad. Y por ello la utilización de este tipo de alambres es fundamental. Los alambres normales, de tipo 71T1, por ejemplo, se mueven independiente de los que estábamos hablando recién, los H4, se mueven del orden de 8, 10 y más mililitros de hidrógeno por cada 100 gramos de metal depositado. Esa nueva línea de los tubulares Dual Shield son de H4 más o menos el nivel de hidrógeno, como decía. Otro alambre muy importante y de muy alto consumo también de esa generación de productos nuevos, los Dual Shield 2, corresponde al 80Ni1H4, que también tiene como máximo 4 mililitros de hidrógeno por cada 100 gramos de metal depositado y además también tiene un impacto del orden de 114 joules a menos 40 grados Celsius. Justamente este es el otro complemento, este es con níquel,
Este es el otro complemento que se usa mucho en Chile en la gran minería del cobre, para la fabricación y reparaciones de los grandes equipos mineros. También muy usado en puentes, construcciones offshore, etc. Perdón. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la relevancia de que tengan poco hidrógeno, que aporten poco hidrógeno en el cordón de soldadura, como en este caso H4? Hay un tema dentro de las fabricaciones de acero soldado que dice relación con la famosa fisura en frío o fisura inducida por hidrógeno. Son fisuras que se generan en la parte adyacente al cordón, lo que se denomina zona afectada térmicamente. Estas son fotos reales, hay una macrografía acá, donde se observan los tipos de fisura relacionadas con el hidrógeno. Y justamente están en la zona adyacente al cordón, que como dije es la zona que se denomina afectada térmicamente. Esa fisura, los factores que generan, que pueden producir esa fisura en distintos tipos de acero que tienen que cumplir con ciertas particularidades, obviamente. Por un lado está como un primer factor el nivel de hidrógeno. Si este hidrógeno, cuando se está soldando, es un nivel elevado, 10, 12, 16 mililitros de hidrógeno que aporte el proceso en la unión de estos tipos de acero, ese hidrógeno justamente va a tender, cuando toda esta zona está líquido, a irse acá, abajo. Y luego, cuando empieza el proceso de solidificación, no todo logra escapar, difundir, sino que va a seguir buscando camino hacia abajo y finalmente queda atrapado en esa zona. Y al quedar atrapado, queda como micro partículas, microporos, que no son detectados cuando se hacen las inspecciones normales de los cordones de soldadura antes de entregar los equipos o la estructura al uso. Entonces, una vez que empezó a utilizarse estas uniones, esta estructura, empieza el tema de que ese hidrógeno empieza a producir microfisuras y posteriormente entonces se transforma en grandes fisuras de este tipo y que pueden ser catastróficas. De ahí entonces es que cuando se dieron cuenta de este tipo de problemas, que surgió más o menos en la época de 1940 en Estados Unidos, fueron los primeros indicios de esto, cuando barcos que estaban construyendo para la Segunda Guerra Mundial empezaron a fallar por este tipo de situaciones, empezó toda una investigación intensa respecto a qué hacer, cómo evitar eso. Y por ello fue que entonces empezaron a surgir soldaduras de este nivel, con un extremadamente bajo contenido de hidrógeno, de tal manera que se evitara al menos esta situación. Y otra de las medidas que se toman, ¿no es cierto?, por este tipo de estructura, en estos aceros particulares, no en todos los aceros se genera, son las estructuras de tipo martensítica que, haciendo precalentamiento, ¿no es cierto?, controlado y calculado, más un hidrógeno bajo en la unión, se evita entonces esta famosa fisura en frío. ¿Ya? Bueno, con esta aparición de estos productos entonces, empezó un boom de fabricaciones en general y todas fabricaciones de un alto nivel de relevancia e importancia. Ahí tenemos estructuras totalmente en acero, ¿no es cierto? La ampliación del aeropuerto de Santiago, todo lo que significa fabricaciones y reparaciones de tolvas de estos grandes camiones. Ahí hay una persona que son camiones que transportan 250, 300 toneladas de minerales. Son utilizados estos alambres de la línea Dual Shield 2
o similares. En todo lo que significa fabricación construcción marina, de alta exigencia, por ejemplo, rompehielo. En Chile actualmente justamente se está construyendo un rompehielo donde se están usando hoy productos de ese nivel de exigencia. O las famosas turbinas eólicas, que también son otros elementos. Bueno, justamente a raíz de eso, esa creación de alambres tubulares, surgieron también los alambres tubulares para inoxidables, aleaciones especiales, etc. Y también, por los años 80, surgió una nueva generación de alambres, los alambres autoprotegidos, los que ya dentro de la constitución del alambre ponen todos los elementos que generan gases y escorias para poder trabajar en ambientes abiertos especialmente. Entonces estos no necesitan gas, sino que se autoprotegen. Y están tanto los para acero al carbono como inoxidables o alambres para recubrimientos duros, como apareció mencionado también en la exposición de Andy ahí en la mantención de industria azucarera. Cuando se hacen las reparaciones de los equipos mineros, normalmente se usan estos alambres justamente de tipo Corshell 40, que también lo mencionaba Andy, en recuperar espesores para finalmente ponerle más arriba entonces los productos de dureza, como el Studi 100HC. También en 1992 apareció otra línea de alambres, lo de la serie Ultra. El objetivo de esta serie fundamentalmente era disminuir lo más que se pudiera la emisión de humos, o sea, un cuidado extremo, obviamente, por el medio ambiente. Entonces, esta serie de alambres Ultra permiten trabajar con poca emisión de humo en el proceso de soldadura. Perdón. Junto con estos alambres, también incluso en arco sumergido, se empezó a utilizar hace ya bastantes años atrás, alambres tubulares, que por cierto, al igual que como comparábamos el alambre MIG sólido con un tubular, la comparación de un alambre sólido para arco sumergido junto con los tubulares para arco sumergido obviamente da diferencia notable en cuanto a la velocidad de depósito, o sea, los kilos por hora que se puedan depositar. Eso significa entonces que con estos productos que son de 25 a 30% superiores la velocidad de depósito, se pueden aumentar enormemente la producción en arco sumergido. Una de las líneas más actuales fueron los alambres metalcore. Estos alambres metalcore, entonces, ¿cuál es la gracia? Ya no tienen componentes en su interior que generan escorias, sino que son componentes metálicos. Y al tener componentes metálicos, el resultado final sobre el cordón es muy similar al alambre sólido. Ustedes ven que el proceso MIG con alambre sólido, ¿qué es lo que genera encima del cordón? No hay escoria. Son solo pequeñas islas de sílica. Esto mismo es lo que genera un metalcore. Y con una gran diferencia, una productividad, una cantidad de kilos por hora soldado muy superior a la del alambre sólido MIG. Ahí, por ejemplo, tenemos un sólido, el Corwell 88 HSNI1, que es un equivalente a un níquel 1, ¿no es cierto? Y que, observen ustedes, el nivel de, tomemos un típico alambre que se usa ya bastante, 1.6. Observen el nivel de kilos por hora, lo que está entre paréntesis, que puede generar un alambre 1.6 cuando está trabajando en condiciones de alto amperaje.
puede llegar hasta 7,2 kilos por hora. Y esto es la utilización del alambre, la eficiencia. Un electrodo revestido, la eficiencia, o sea, la parte útil es del orden de 60 a 65%. En el caso del alambre tubular, del orden de 85%, el resto es gas y escoria. En el proceso MIG, más o menos un 95%. El tubular metal core, en estas condiciones, miren la eficiencia, del orden de un 99%. Varía obviamente de diámetros y amperajes utilizados, pero observen de lo que estamos hablando. Y bueno, ahí hay un esquema, ¿no es cierto?, de la producción de estos alambres, mix y metal core y tubular, pero quiero, antes de terminar, quiero indicar lo siguiente. El metal core estamos haciendo unos análisis en Santiago para reemplazar en algunas aplicaciones como esta, no en Santiago, en Chile en general, reemplazar los Coreshell 40, porque como eso depositan con alto nivel de escoria, cuando son muchos cordones para recuperar la olla de fundición, por ejemplo, fundición de cobre, ¿qué ocurre? Que pueden quedar escoria atrapada, que no se observan en el momento y después cuando vienen los procesos de inspección final, aparece la escoria y hay que empezar a remover los productos. Ahí estamos viendo la posibilidad de utilizar metal core, aunque sea con gas. Bueno, y la última parte, permítanme un par de minutos más, son los alambres sin costura. Estos alambres tubulares ya no son unidos y traccionados para sellar, sino que son soldados directamente mediante láser. Y este proceso de fabricación entonces permitió fabricaciones de alambre con niveles de hidrógeno más bajos que lo normal del H4 que estábamos viendo recién. Estamos hablando de niveles de 3 mililitros de hidrógeno más o menos. Este tipo de alambre, que estamos ya buscando la manera de empezar a utilizarlo en Chile, tengo entendido que acá también Sergio no están haciendo pruebas y también se van a empezar a usar, han sido desarrollados especialmente para exigencias altas. Por ejemplo, las plataformas marinas, que acá no tenemos, pero hay también utilizaciones similares en cuanto a niveles de exigencias. Y esos alambres, como estábamos viendo acá, tienen todo tipo de homologaciones navales que son altamente exigentes, sobre todo en construcción naval y este tipo de construcciones, y por ello entonces estamos buscando la manera de poder introducir esta nueva línea en el mercado. Eso sería. Vamos a continuar con las rondas de preguntas. Los panelistas van a dar las preguntas de acuerdo a las que ustedes han considerado. Excelente, Lucho. Muy buena tu presentación. Gracias. Definitivamente aquí se está probando el PrimeWell 71 y también el CoreWell C6 también con Metal Core. Aquí hay una pregunta del público que dice: ¿qué tipo de alambre tubular podría emplear para soldar un material SAE 1040 y ASTM A36? Un 1040, perdón. Un 1040 estamos hablando de un alto nivel de carbono. Eso significa que aumenta el parámetro denominado carbono equivalente, y al aumentar ese parámetro hay altas posibilidades, por cierto, de fisuras. La famosa fisura en frío que he mostrado ahí. Por tanto, sí o sí tienen que usar un alambre H4, o sea, con un bajo contenido de hidrógeno en el metal depositado, y considerar el calentamiento correspondiente. Luis, Sí. acá hay esta pregunta del público. Dice que en el proceso FECAUN, ¿cuál es el espesor mínimo que se puede soldar? Hablando del metal base,
¿Y cuál es el rango de amperaje? Lo que pregunta. Obviamente que el diámetro de alambre debe ser también el mínimo. Pero para un diámetro normal, que está es lo más básico, llamémoslo así, que está en el mercado, 1.2 milímetros, porque también se fabrica en 0.9, pero ya es más difícil encontrarlo en el mercado. 1.2 milímetros con amperaje bajo de 180 amperes más o menos, y con un buen manejo de torcha, se puede llegar a 2,5 milímetros de espesor. En forma segura 3, pero igualmente bajo 3 se puede soldar. Lucho, la última pregunta dice, ¿cuáles son las limitaciones o desventajas que aún tiene el proceso FECAO, por lo que no se opta al 100% en este proceso? A ver, ahí hay un poco de filosofía sobre el tema. La verdad es que nuestros países hemos recibido, no sé cómo llamarlo, herencias tecnológicas. Por ejemplo, en Chile nosotros usamos muchísimo 6011 en aplicaciones innecesarias, porque hay una cultura de usar 6011. Entonces, el tema de pasar a mix sólido o tubular en este caso, más que por limitaciones de los alambres, porque ustedes vieron, el desarrollo de los alambres tubulares ha sido impresionante, es más que nada un tema de hábitos, de atreverse a utilizar. Yo escuchaba la presentación de Andy Denanté respecto a la industria azucarera, y él decía, están en un proceso de cambio justamente de los electrodos, llevarlo ya a los alambres, a los procesos de alambre continuo. En el fondo es eso. No hay limitaciones en los alambres tubulares. Tenemos alambres tubulares para acero al carbono, con distintos niveles de hidrógeno, para los trabajos de menos responsabilidad hasta los de máxima responsabilidad. Tenemos alambres con níquel para los trabajos ya más especiales, equipamientos de alta exigencia. Tenemos los alambres sólidos, o los alambres tubulares inoxidables. Entonces, y los alambres tubulares que mostraba Andy delante para recubrimientos duros. O sea, el campo de alambres tubulares está absolutamente cubierto. Por tanto, no es un tema de imitación de los alambres, sino que más que nada es un tema de hábito, de costumbre, y de atreverse a empezar a producir el cambio.